Y bien, para profundizar más sobre este caso ocurrido en Las Jaguitas, hemos invitado a la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez. Ahora mismo se encuentra con Mario Rueda. Adelante, Mario. Efectivamente, como mencionaban muchachos, ya nos acompaña doña Vilma Núñez, quien es presidenta del CENIT, para precisamente abordarlo desde el punto de vista de derechos humanos. Estamos hablando de que este hecho ha conmocionado el país por el simple hecho de que murieron menores de edad y también una persona adulta, pero quisiéramos hacer un análisis desde el punto de vista de derechos humanos. Doña Vilma, bienvenida y gracias por concedernos esta entrevista. Sí, muchas gracias. Nos gustaría que nos contara a ustedes como especialistas en el tema, ¿cuáles fueron los derechos humanos fundamentales que se vieron violados por el actuar de la Policía Nacional este pasado sábado? Sí, ningún análisis de una situación o de una violación de derechos humanos puede hacerse desligada del contexto dentro del que estos se dan, porque hacerlo así resulta precisamente eliminar las causas que motivan estas violaciones. Pero contestando concretamente su pregunta, fundamentalmente ahí está a la vista, se violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad física de las personas que todavía esperamos que se recuperen, el derecho a la libertad de circulación. Una familia que venía de realizar su culto fue interceptada en su derecho a circular, y el derecho a la seguridad ciudadana. Violaciones de derechos humanos que ponen en riesgo y mantienen en una situación de inseguridad no solo a las personas directamente afectadas, sino a todas las personas que viven en esa comunidad donde los hechos lamentables y condenables ocurrieron. ¿Cómo miran ustedes este actuar? Sí, que ha sido uno de los puntos que más ha llamado la atención. El hecho de que la Policía Nacional haya realizado este retén o este operativo en un lugar tan oscuro, tan apartado, que obviamente causó temor en el conductor, y que ahora en la versión que daba la Policía Nacional esta mañana mencionaron ese detalle como una forma como de culpar indirectamente al conductor por este actuar. ¿Pero ustedes consideran conveniente que este tipo de operativos se realicen en lugares como este? No, definitivamente nosotros consideramos, para contestar su pregunta, de que ha quedado en evidencia la falta de profesionalismo y de formación técnica con que la policía está actuando. No se corresponde los niveles de agresividad, el nivel de uso de la fuerza que ellos usaron para tratar de supuestamente detener o realizar un operativo. Se supone que a las personas o los agentes policiales que mandan a estos operativos, que tienen determinadas características de riesgo para ellos, de riesgo para la comunidad, tienen que estar absolutamente preparadas. Y a mí me parece que en el mismo comunicado al que hace referencia, ellos se encargan tratamente de disuadir de la mentalidad de la opinión pública este hecho, que están enviando encapuchados y vestidos de civil a personas que no tienen la capacidad ni la preparación para enfrentar este tipo de situaciones riesgosas. Y entonces, ¿qué pasa? Que volvemos a reeditar lo que en otra época, en la época de Somoza, se daba: hay que disparar contra lo que se mueva. Ahora, otra pregunta y que se hace la población y que no ha llenado o no ha sido la respuesta que ellos esperaban. El hecho de que la primera comisionada, Minta Granera, pidiese disculpas públicamente y aceptara que fue un error garrafal de parte de la institución, ¿es suficiente para remediar este tipo de acciones? En primer lugar, a un hecho de esta naturaleza, violatorio de las normas internas de la propia policía, violatoria de las normas internacionales de derechos humanos de los cuales Nicaragua es parte. Por ejemplo, la declaración que tienen que cumplir, las reglas mínimas que tienen que cumplir los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, las normas establecidas por la prevención del delito y tratamiento del delincuente de Naciones Unidas, que da los parámetros y las líneas que se deben de seguir para usar arma de fuego. El arma de fuego no se debe usar en ninguna circunstancia. Dicen expresamente los instrumentos que te mencioné que tienen que ser usados en casos absolutamente extremos. Incluso se atreven a decir que nunca se deben de usar armas de fuego cuando se puedan haber niños. Y además, cuando hay situaciones así de alto riesgo y de mucho peligro, ya se han establecido una serie de
de armas que son que no son letales. Claro. Que no son letales para evitar precisamente que hayan muertos. Lograr el objetivo de, por ejemplo, capturar a una persona que supuestamente... O neutralizarla nada más, sin necesidad de quitar la vida. Sí, lo que pasa es que aquí en Nicaragua no me gusta usar la palabra neutralizarla porque tiene una connotación que significa casi como decir eliminarla. Y después de eso, de ninguna manera, como organismo de derechos humanos, podemos aceptar que a esto se le llame error. Ahora, doña Vilma, para contestar tu pregunta de lo que significa la presencia de Aminta Granera, la jefa de la policía, en el lugar de los hechos, ya no nos inspira de ninguna manera la misma expectativa que cuando ella empezó sus funciones al frente de la policía lo hizo. Porque una vez con nosotros fue a Nueva Guinea en un caso similar. Después se entrevistó con las víctimas de estas violaciones en nuestras oficinas. Después hizo lo mismo en un caso que también vimos con ella cuando mataron a un niño, precisamente en circunstancias así, de la policía siguiendo al que se mueve en el Apacentro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que veíamos que llegaba, consolaba, lloraba con los familiares, pero jamás conocimos quiénes eran los responsables, ni jamás conocimos que los mandaran a un tribunal, ni jamás supimos ni siquiera los nombres de las personas que se habían visto involucradas en estos hechos. Claro, ya para ir finalizando ya la última pregunta, que usted nos mencionaba que ustedes estarían realizando una investigación propia como institución, como el CENIT, pero ¿qué herramientas del derecho internacional podrían estar haciendo ustedes uso para poner en la palestra pública este tipo de actuaciones que se están registrando en nuestro país? Sí, bueno, ya nosotros en primer lugar estamos documentando el caso de manera preliminar para poner en conocimiento este hecho ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante el secretario, de manera informativa. Vamos a realizar nuestra propia investigación, le vamos a dar seguimiento a la investigación que va a realizar la policía, que si por la víspera se saca el día, el contenido de este documento vemos que ya están tratando como de maquillar la realidad de lo que allí ocurrió. No quiero prejuzgar, pero definitivamente si aquí no hay un verdadero acceso a la justicia, si aquí no hay un juicio ejemplarizante para que estas cosas no puedan volver a suceder, nosotros llevaríamos el caso a instancias internacionales, no solamente del sistema interamericano, sino que del sistema de Naciones Unidas. Excelente, muchísimas gracias, doña Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que nos acompañó para contextualizar un poco del punto de vista de las violaciones a los derechos humanos tras este hecho que ha conmovido a todo nuestro país, que ya muchos lo catalogan como la masacre de las Jaguitas. Sin embargo, siempre quedará la expectativa de que la Policía Nacional brinde realmente una respuesta que está esperando el pueblo de Nicaragua con respecto a este hecho lamentable. Agradecemos su presencia, doña Vilma, y de esta manera Aminta Ramírez y Oscar Pineda continúan con más en esta edición de Notivoz. Muchísimas gracias, Mario, y a nuestra invitada por darnos ese breve análisis desde el punto de vista de los derechos humanos.